Muy bien, entonces el capítulo del Bhagavad Gita en realidad es un resumen de todo el Bhagavad Gita, ¿no? Eh, entonces, el capítulo 2 pues se trata de muchos temas: Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, ¿no? Eh, y es muy importante también, Krishna enfatiza la importancia de entender que no somos estos cuerpos materiales, que somos almas espirituales eternas. Desde el texto 11 del segundo capítulo hasta como el 30, son versos que hablan de la eternidad del alma, ¿no? De su inmortalidad a la muerte física del cuerpo. Trasciende la muerte física del cuerpo. Entonces todo eso lo explica Krishna para iluminar a Arjuna acerca de la verdad del alma, que es inmortal. Entonces, ¿por qué Arjuna estaba renuente a luchar en la batalla de Kurukshetra? Por una causa justa, ¿no? Porque su reino había sido usurpado injustamente por sus primos, sus familiares, y, y por lo tanto no querían devolverlo. Con engaños le quitaron el reino y entonces incluso los mandaron al exilio por 12 años y cuando quisieron regresar, reclamar su reino, no quisieron darle en absoluto nada. Krishna sirvió como mensajero de paz para evitar la guerra de Kurukshetra. Y su propuesta de paz era que le dieran a los 5 hermanos Pándavas un pueblo para gobernar, ¿no? Su propuesta fue aceptada por el rey Dhritarashtra, ciego, pero su hijo Duryodhana no estuvo de acuerdo y por lo tanto no se dio. Entonces Krishna quería dejar en claro que, que los Pándavas eran inocentes en todo sentido, querían evitar la guerra a toda costa. Y la prueba es que Arjuna, al final del capítulo 1, le está diciendo a Krishna que no quería luchar, que no quería un reino manchado de sangre, porque era un devoto muy noble, ¿no? Devoto puro de Krishna. No estaba pegado al reino, a las posesiones materiales. Pero Krishna le dijo, no, tú no tienes que preocuparte, porque todo lo que estamos aquí, ¿ah? en el, aquí está voy a leer el texto 11 del capítulo, que dice así. La suprema personalidad de Dios dijo: mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Entonces Krishna lo está corrigiendo a Arjuna, que su compasión no estaba bien dirigida, ¿no? Porque estaba afectado por la identificación material con el cuerpo. Entonces en el siguiente verso, en el 12, Krishna le dice: nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Entonces Krishna está enfatizando la eternidad del alma. Tanto él como todos los que estaban presentes ahí son seres eternos, pero él es el supremo eterno entre todos los eternos, ¿no? Y, y el alma condicionada, eh, cuando reencarna, olvida su vida anterior. Y eso lo dice Krishna en el verso 13. Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde ese cambio. Pues ahí Krishna empezó a iluminar a Arjuna acerca del conocimiento
trascendental de la posición eterna del alma, ¿no? Como una chispa divina, un fragmento del Ser Supremo, una parte del Ser Supremo. Krishna es el Ser Supremo y todos somos parte de él, ¿no? Todo Krishna lo va instruyendo, que tolera la felicidad, la aflicción, es temporal, como la estación del verano, el invierno, y así gradualmente lo va iluminando, ¿no? Entonces, en el texto 66, Krishna le dice a Arjuna, tú quieres evitar luchar porque quieres ser feliz, no quieres sufrir por la pérdida de los familiares. Pero Krishna le dice, aquel que no está relacionado con el Supremo, mediante el estado de conciencia de Krishna, no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? O sea, Krishna le está diciendo, si tú no tienes una relación conmigo, ¿ah? Siendo consciente de mí, ¿no? Como el Ser Supremo, tú eres subordinado a mí. Y a menos que tengas esa conexión conmigo, no puedes tener una inteligencia espiritual, trascendental, sin la cual no puedes tener una mente estable. Y si no tienes una mente estable, ¿cómo puedes tener paz? Y si no tienes paz, ¿cómo puedes ser feliz? Pues aquí vemos que ya está usando psicología espiritual. También en la conciencia de Krishna existe psicología, ¿no? En el plano espiritual, por supuesto, ¿no? No mundano. Y Krishna le está instruyendo a Arjuna de que a menos que me aceptes como tu guía espiritual, no vas a poder superar tu congoja, tu sufrimiento. Estás sufriendo porque has olvidado que tú eres mi eterno sirviente. Y por lo tanto, si no tienes una inteligencia espiritual para ver esto, no puedes tener una mente estable. Y si no tienes una mente estable, no puedes tener paz. Entonces, un hecho que la gente hoy en día sufre mucho de ansiedad, mucho disturbio mental, incluso más que físico. En el mundo hay más personas que padecen de problemas psicológicos, emocionales, más que físicos. Y todo se debe a que no tienen paz mental. Y la paz mental, como no tienen una mente estable, la mente va divagando de una cosa a otra todo el tiempo, ¿no? La mente tiene la función de aceptar y rechazar. Y también tiene la función de pensar, sentir y desear. Y cuando la mente está inestable, entonces la mente divaga en tantos deseos, tantas frustraciones, tantas ansiedades. Y una persona, aunque tenga todas las comodidades y la riqueza del mundo, no es feliz si no tiene una mente estable. Entonces, si no tiene paz, no puede ser feliz. Es la conclusión lógica que le da Krishna a Arjuna en este verso. Entonces, gradualmente, ¿no? Se va desarrollando el conocimiento. Krishna le va resumiendo todo el capítulo, todo el Bhagavad Gita en este capítulo 2, ¿no? Y en el último verso, verso 72, Krishna le dice, eh, ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre no se confunde. Si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado, puede entrar en el reino de Dios. O sea, la meta de la vida es volver con Dios, volver a la vida eterna, ¿no? Y para lograrlo, uno tiene que estar en un camino espiritual verdadero, genuino, ¿no? Y cuando uno está establecido en ese conocimiento y en esa práctica espiritual verdadera y genuina, entonces al momento de la muerte uno puede entrar en el reino de Dios. Esa es la conclusión de este capítulo. Que la meta del ser humano es regresar con Dios, regresar a la felicidad eterna.
Entonces, bueno, a resumidas cuentas, claro, hay muchos otros temas, como usted ya tienen sus preguntas preparadas, como muy bien dijo Amrita Ganga. Entonces, por favor, podemos empezar desde ya, si les parece bien, con sus preguntas. Para que sea ordenado, les pido que levanten la manito y yo les voy a ir dando la palabra a las personas, ¿ya? Así que pueden levantar su manito y empezamos las preguntas. Camilo, puedes activar tu micrófono y te escuchamos. Bueno, Camilo, si es, Camilo está silenciado, a lo mejor estás hablando, tienes la manito arriba, pero ahora sí, ahora sí, ¿Me escucho? ahora sí tiene el micrófono. Muy bien, Camilo. Hola, buenas, Hare Krishna a todos. Espero que estén todos muy bien. Mi pregunta es bastante básica, es quizás para contextualizarme un poco dentro del simbolismo, de los roles, de los bandos de Bhagavad Gita y de la guerra de Kurukshetra. Quisiera preguntar y saber un poco qué representan a nivel psicológico o simbólico los bandos, los Pandavas y en este caso Arjuna. Por lo que tengo entendido, no sé si estaré equivocado, Arjuna representa un poco nuestra conciencia, ¿no? Bueno, gracias por tu pregunta, Camilo. Eh, Hay diferentes interpretaciones del Bhagavad Gita por diferentes escritores eruditos. Nosotros estudiamos este libro, el Bhagavad Gita tal como es, ¿no? Y en este libro, nuestro maestro fundador, Srila Prabhupada, dice que tanto Arjuna como los Pándavas, como la batalla, no es algo simbólico, es algo que realmente sucedió, es algo histórico. Eso primero hay que entenderlo es algo muy importante, que no todo es simbolismo, todo es histórico, es real, existieron tales personajes, sucedió tal guerra, ¿no? Entonces, bueno, y al mismo tiempo, sí, representa la lucha del bien contra el mal, ¿no? El, el, el bando que estaba con Dios, con Krishna, eran virtuosos, eran santos, buenos, y el bando que estaba en contra de Krishna y sus devotos eran malvados. Entonces era una lucha del bien contra el mal, básicamente. Y como el bien siempre vence al mal, pues aunque Krishna no levantó ningún arma, era auriga nada más, por amor a su devoto Arjuna, aceptó ser su cochero, su abriga, pero solo por su presencia eh, la batalla fue ganada por sus devotos, los Pándavas. ¿Responde eso a tu pregunta? Ya están en las preguntas. Y muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien no puede hablar, pueden escribir por el chat las preguntas. Maharaj, yo quiero hacerle una pregunta porque Sí. estos días un devoto me escribió y me preguntaba justo de lo que usted estaba hablando, de la paz, la felicidad y la paz mental. Entonces él me preguntaba que cómo podía ocurrir esta batalla si es que veía a sus familiares ahí. Entonces, como son personas nuevas, a lo mejor usted nos podría, como con sus palabras, explicar un poco cómo era la emoción que tenía Arjuna al ver al frente a su familia. Sí, eran sus primos, pero ellos se portaron muy malvadamente contra ellos. Los trataron de matar envenenando a su hermano Bhima. Los mandaron a una casa veraniega que estaba pintada de laca y la incendiaron con la intención de matarlos junto con su madre. Pudieron escapar por un túnel porque su tío tenía espía y les advirtió del peligro. O sea, hubo muchas situaciones
que demostraron que eran personas muy malvadas, ¿no? Que no les importaba matar a sus propios primos con tal de quitarles su reino. Entonces, incluso matando a su propia madre. Entonces, esas y otras razones también que justificaban que hubiera esa batalla de Kurukshetra, ¿no? Entonces, Arjuna tenía un corazón blando a pesar de que habían hecho todas esas cosas en contra de ellos, ¿no? Él trató de evitar hasta el último momento, pero Krishna le urgió, no, es tu deber. Tú eres un militar y tu deber es luchar por una causa justa, ¿no? Por principios religiosos, espirituales. Es mi deseo que participes en esa batalla, ¿no? Entonces, como Krishna estaba en el centro de esa situación, se dice que todos los que participaron de esa guerra, todos los que murieron en esa batalla, todos se liberaron. Los que eran devotos, que aceptaban a Krishna como el Supremo, fueron al reino de Dios, a la morada suprema de Krishna. Y los que no eran devotos, se liberaron también, pero en la refulgencia espiritual, ¿no? El Brahman, Brahma Jyoti. Básicamente eso. Entonces, bueno, si tienen más comentarios o preguntas, por favor, lo pueden hacer. Muchas gracias, Maharaj. Pueden levantar la manito o abrir directamente su micrófono y preguntar o comentar. Yo quisiera, Maharaj, si por mientras que se animan a preguntar, Sí, este capítulo también nos hace tomar conciencia de la primera lección que Prabhupada nos enseñaba de que no somos este cuerpo. Eh, sí. y a veces uno va teniendo pequeñas realizaciones de cómo, que no somos este cuerpo. Nos podría, yo nunca he escuchado, ¿cómo sintió usted la primera realización en sí de usted de que no era este cuerpo, de que no pertenecía a este mundo? Y luego está levantando la mano Tridis Das. Gracias, Maharaj. Muy bien. Bueno, ya que me está preguntando, eh, al comienzo del movimiento, cuando yo era devoto nuevo, por supuesto leí todo el Bhagavad Gita. No había Bhagavad Gita en español. Afortunadamente, yo estudié inglés antes de venir al movimiento y más bien le traducía a los devotos los libros como el Bhagavad Gita, el libro de Krishna, al español, ¿no? Del inglés. Entonces, así que para Dios no es suficiente saber que somos almas espirituales, que no somos el cuerpo. Hay que experimentarlo, ¿no? Y eso es muy importante, su afirmación, su comentario, de que tenemos que experimentar eso. A veces Krishna nos da un destello de eso cuando estamos cantando, estamos haciendo la práctica del Bhakti Yoga, podemos tener como un vislumbre, ¿no? Porque la función eterna del alma es servir y amar a Dios, a Krishna. Y cuando estamos ocupados en esa función natural, entonces Krishna nos puede dar como unos vislumbres, como unos destellos de que no somos estos cuerpos, somos seres eternos, ¿no? Recuerdo una vez estaba con los devotos tomando prasada en un parque, estábamos destruyendo los libros, haciendo Sankirtan, y en un momento dado estábamos conversando de estos temas, y de repente cuando estaba tomando prasada, me vi separado del cuerpo, vi como mi mano estaba llevando la comida, el prasada a la boca, pero yo estaba de observador, estaba observando como eso. Entonces recordé lo que Prabhupada dijo, de que nosotros somos el observador y el cuerpo y la energía material es lo observado, lo que estamos observando. El observador es diferente de lo que está observando. El observador está vivo, está consciente, y la materia es inerte, no tiene vida, no tiene voluntad propia. Lo que hace activar la materia es la presencia del alma y de Paramatma, el alma suprema. Entonces, con ese entendimiento uno puede, ¿verdad? Irlo
asimilando y lo aceptando, porque es muy importante entenderlo para aceptarlo. Y cuando uno lo entiende y lo acepta, tiene convicción. Y cuando uno tiene convicción, no se aparta del camino, se mantiene fijo en el sendero de la vida espiritual, ¿no? Entonces es muy importante. Y si está bien convencido, puede también convencer a otros de esas verdades espirituales. Entonces ese es el proceso de la conciencia de Krishna. Muchas gracias, Maharaj. No había escuchado nunca cómo lo había sentido usted. Muchas gracias. Estás levantando la mano Tridias Das y después Induleka. Hare Krishna Ah, Triadi. Su vida gracia, un gusto volverlo a ver. Seguro que no se recuerda de mí. Yo la primera vez le conocí por Colina de los Chaguaramos hace muchísimos años. Después en Wow, Quinta muchos años. Tialola. Así, sí. En Quinta Tialola. Y usted ya era un gran predicador. ¿Cómo se llamaba? Yagachaco. Sí, Nunca me sí, sí. olvidaré porque me fascinaban sus clases. Le quiero Gracias. agradecer porque yo sigo también los pasatiempos y citas que todas las noches usted encuentra en alguna biblioteca secreta que tiene usted, porque son historias y algunas inéditas, algunas Sí, inéditas. sí, sí. Pero con respecto al tema en cuestión que estamos hablando, el segundo capítulo, mi pregunta, de hecho, esta pregunta varias veces y he oído muchas respuestas del tema. Uh, en el lado de los Kurus, habían grandes personalidades, habían personas de moral intachable, el abuelo Bhishma, Dronacharya Sí, y otros más, sí. que permitieron al mismo tiempo esa ofensa a Draupadi y no hicieron nada. Y aún así participaron porque Duryodhana los pidió que ellos estuvieran en la parte de la guerra. ¿Por qué estas grandes personalidades en su momento no reaccionaron, no se opusieron? Si uno era el maestro de armas y el abuelo Bhishma, bueno, era la autoridad máxima eh, después de Dhritarashtra o de Vidura. ¿Por qué sucedía todo esto? Muy buena pregunta. Me gustaría saber qué te respondieron los devotos antes de darte mi No. respuesta. Bueno, ¿Qué voy explicación a te decir dio? una, voy a decir solo una, Bueno, de está un bien. devoto que dijo que por eso cuando Krishna, usted le dijo, él era solo un auriga y él era como un enviado de paz, cuando fue a decirle a Duryodhana que no peleamos y cosas por el estilo, él le ofreció comida y él le dijo, no, yo no voy a tomar lo que tú has preparado. Y me dijeron que las grandes personalidades que se contaminaron es que comieron lo que cocinó Duryodhana, que estuvo como influido parte de su mentalidad y el odio que tenía para los Pándavas. Bueno, eso es parcialmente es verdad. Le voy a explicar por qué. Hubo varias razones, ¿no? Primero, cuando iba a empezar, justo antes de empezar la guerra, Arjuna y Duryodhana fueron a buscar reyes que los apoyaran en la guerra. Y el primer lugar donde fueron ambos al mismo tiempo fue Dwarka, para pedirle a Krishna su apoyo. Y Duryodhana llegó antes que Arjuna, pero Krishna estaba tomando la siesta. Así que el sirviente Daruka le dijo que tenía que esperar. Y llegó luego Arjuna, y estaban los dos ahí esperando que Krishna despertara. Arjuna estaba al pie de la cama, Duryodhana estaba de un lado. Cuando Krishna despertó, primero vio a Arjuna y luego a Duryodhana. Oh, Duryodhana, Arjuna, qué bueno que están aquí. ¿En qué los puedo ayudar? Y Duryodhana rápido, yo llegué primero, tengo derecho a pedir primero. Krishna le dijo, pero yo vi primero a Arjuna. Además, él es más joven que tú. Tiene derecho a pedir primero. Pero no te preocupes, no te vas a ir con la mano vacía. Arjuna puede escoger entre yo y mi ejército.
pero si me escoges a mí, yo no voy a luchar en la batalla, no voy a levantar ningún arma. Y puedes escoger mi ejército, que son miles de soldados. Entonces Arjuna, sin titubear un segundo, dijo, yo te quiero a ti, Krishna, no quiero tu ejército, te quiero a ti. Y Duryodhana pensó, qué tonto ese Arjuna, ¿no? ¿De qué sirve Krishna si no va a luchar? Ah, yo me quedo con tu ejército, Krishna, ¿me lo puedo llevar de una vez? Sí, sí, llévate. Se llevó todo el ejército y llegó a Hastinapura como triunfante, ¿no? Mira, ese tonto Arjuna no supo pedir. Mira, me traje todo el ejército. ¿De qué me sirve Krishna si no va a luchar? Y Dronacharya y Bhishma le dijeron, tonto, ya perdimos esta guerra. Solo por el hecho de que Krishna esté al lado de los Pándavas, ya se decidió el desenlace de la misma. Entonces la pregunta es, ¿por qué Bhishmadeva no protestó cuando Duryodhana y sus hermanos estaban insultando a Draupadi, queriendo desnudarla en público? Y Bhishmadeva lo explicó en su lecho de flechas. Está en el Mahabharata la historia. Que después de la batalla de Kurukshetra, Yudhishthira estaba muy acongojado porque murieron tantas personas para hacerlo a él rey. Entonces él estaba muy, muy acongojado. Como un devoto puro del Señor, se sentía culpable de que para yo ser rey tuvieron que morir tantas personas. Entonces Krishna trató de calmarlo, le predicó y no se calmó. Y entonces llegó Vyasadeva y también le habló y no se calmó. Entonces Krishna le dijo, ve con el abuelo Bhishmadeva, él te va a ayudar. Entonces el abuelo Bhishma estaba en su lecho de flecha. Tenía una cama de flecha y atravesado su cuerpo por flechas. Estaba desangrado, pero aún así no moría, porque él recibió una bendición de que podía morir a voluntad cuando él quisiera. Recuerdan la historia del Mahabharata, ¿no? Que él prometió ser célibe toda su vida para que su padre se pueda casar con Satyavati, ¿no? Porque el padre de ella quería tener sus nietos como los herederos del reino. Entonces, como Bhishmadeva era el primer hijo, le tocaba a él ser rey, pero él prometió al rey de los pescadores que nunca se iba a casar, nunca iba a tener hijos y que no iba a reclamar el reino tampoco. Entonces, pero su padre estaba muy preocupado del futuro del reino y para calmar a su padre, Bhishmadeva le prometió a su padre que no importa quién esté sentado en el trono, él le iba a dar todo su apoyo. Entonces, debido a esa promesa que le hizo a su padre, se sintió obligado, ¿no? Por su promesa de ponerse del lado de Duryodhana, aunque su corazón estaba del lado de Krishna y de los Pándavas, ¿no? Entonces, cuando él iba a empezar a instruir a Yudhishthira sobre el conocimiento espiritual, Draupadi protestó. Ella le dijo, ahorita estás deseoso de hablar, pero cuando me iban a insultar en esa asamblea viciosa, no dijiste una palabra. ¿Por qué? Y Bhishmadev le dijo, porque ellos me estaban manteniendo, yo estaba comiendo, ¿no? De lo que ellos me daban, porque el rey era el que gobernaba y ellos le daban pues todas sus necesidades, ¿no? De mantenerse. Entonces, y Bhishmadev le dijo, pero ahora toda esa comida que acepté de ellos salió de mi cuerpo en la forma de sangre, ya todo mi cuerpo está desangrado y ahora sí puedo hablar. Entonces, en eso básicamente es la respuesta. Muchísimas gracias, Maharaj. Muchas gracias, Re- Maharaj. siempre, siempre fueron así sus respuestas tan lúcidas y tan clarificadoras de la filosofía. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Facundo y Valentina tienen su manito levantada. Muy bien. Los Adelante. escuchamos. Hare Krishna a todos los devotos. Hare Krishna Maharaj, muchas gracias por la clase. Yo
tengo unas preguntas referidas a cuando el alma deja el cuerpo, ¿no? Sí. Eso está claro, pero también mi consulta es si cuando el alma deja el cuerpo, he escuchado que por ahí la mente y el ego falso también sutilmente siguen al alma, al próximo cuerpo. Esa es una pregunta. Y después también si Paramatma acompaña eternamente a la jiva, al alma, hasta que se libera, digamos, o Paramatma, en cada cuerpo aparece un nuevo Paramatma, o va siempre asociada a la jiva. Esas dos preguntitas. Gracias. Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Bueno, la primera pregunta es si cuando el alma va a reencarnar, si se lleva consigo su cuerpo sutil. El cuerpo sutil es la mente, la inteligencia y el ego, falso. Sí, la respuesta es sí, pero en realidad es el cuerpo sutil que transporta el alma al siguiente cuerpo. ¿Me explico? Eh, eh, la mente sirve como vehículo para transportar el alma, así como el aire acarrea el aroma de un jardín de flores, lo puedes percibir sin tocar la flor, puedes percibir el olor. Asimismo, según el estado mental que se tenga al momento de la muerte, el alma transporta, la mente transporta al alma hasta el siguiente cuerpo, ¿no? Entonces, y todo eso lo dirige Krishna como Paramatma. ¿Ah? Krishna dice, Ishvara Sarva Bhutana, Hridesha Arjuna Tishtati, Brahmayan Sarva Bhutani Yantra Rudhani Mayaya. Yo estoy dirigiendo el vagar de las almas de un cuerpo a otro. Esas almas están sentadas en una máquina hecha de energía material, que es el cuerpo, y yo dirijo su vagar. Entonces, Paramatma es uno solo, aunque está en diferentes cuerpos, es el mismo Paramatma. Entonces, el mismo Paramatma nos acompaña de un cuerpo a otro también. Él dirige a dónde vamos a ir según nuestro karma y nuestros deseos. Vamos a ir a nacer en un determinado lugar o familia. Pero solamente mientras estamos en el mundo material. Una vez que el alma se libera y regresa al reino de Dios con Krishna, ya no es necesaria la presencia de Paramatma, porque ya está viendo a Krishna en persona, allí en el reino de Dios. Espero que eso responda a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Maharaj. Perfecto. Hare Maharaj, Nitya Rupi Devidasi también tiene su manito levantada. Sí, Nitya Rupini, Hare Krishna, Sí. discípula de Santa Fe, de Argentina. Hare Krishna, reverencias, Haribol a todos. Acá estaba viendo un poquito lo del texto 40 del capítulo 2, que dice, en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. Sí, Se refiere en sí a que en este esfuerzo se refiere que cuando nosotros iniciamos el camino de conciencia de Krishna, por más mínimo que sea lo que hagamos, en nuestra próxima vida continuamos desde el momento en que dejamos, ¿no? sí. ¿Y a qué refiere a cuál sería el problema, el peligro más temible para todos? Sé que hay El gente nueva, problema, por eso. sí, el problema más temible pueden ser dos. Uno, perder la forma de vida humana y regresar a la vida animal, ¿no? Ese es uno. Porque no está garantizado de que un ser humano va a nacer de nuevo como ser humano. Hay el peligro de que si muere en ignorancia, en plena ignorancia, como dice el Bhagavad Gita, puede nacer como un animal en su siguiente vida. Entonces ese es uno de los peligros temibles, ¿no? De perder la forma de vida humana en el siguiente nacimiento. El otro peligro es que uno se olvide de que uno es sirviente de Krishna y se crea uno el amo, el señor del mundo material, el controlador, el disfrutador del mundo material. Ese es otro peligro que lleva al alma a seguir reencarnando perpetuamente en este mundo material. Pero en este sendero de la vida espiritual
no hay pérdida ni disminución. O sea, es como una cuenta bancaria que se va depositando, ¿no? Todo el servicio devocional que uno realiza, ¿no? Y eso garantiza que al menos en su siguiente vida tenga un nacimiento humano para continuar su progreso. Si no llegó a la perfección en esta misma vida, no perdió nada, ni disminuye nada de lo que logró. En su siguiente vida no va a empezar de cero. Si llegó a un 50%, va a empezar de 51 en adelante. Y así se va sumando hasta que se libere, llega al 100%. Aunque Srila Prabhupada dijo que si uno logra llegar hasta el 80% o al menos 70%, el señor Chaitanya pone el otro 20 o 30 restante. Así que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en esta vida para poder salir de este enredo del sufrimiento del nacimiento y muerte repetidos, el samsara. Pero el devoto está tranquilo, feliz, porque sabe que todo está bajo el control de Krishna. Incluso si tengo que nacer de nuevo, lo devoto ahora que me permita siempre acordarme de ti y que siempre tenga la compañía de devotos puros para que pueda seguir mi progreso espiritual, mi servicio devocional. Entonces, Muchas gracias, Maharaj. En el chat hay dos personas que preguntaron. La primera dice, hola a todos y al maestro. Muchas gracias. Primera vez que participo, soy nueva. Una pregunta. ¿En qué momento el alma vuelve a Krishna y se libera? ¿Qué debe pasar para llegar a la liberación? tiene que liberarse de todos los deseos materiales y tener un solo deseo de amar y servir a Dios, a Cristo. Cuando el alma llega a ese estado de santidad, de pureza, entonces no tiene que seguir reencarnando en el mundo material. Ya puede regresar con Dios, ¿no? Y para lograr esa pureza, tiene que practicar el proceso del Bhakti Yoga, ¿no? Por eso nuestro maestro fundador Srila Prabhupada dijo que uno tiene que entregarse a Dios, a Krishna, y la entrega significa seguir los principios, no vida sexual ilícita, no comer carne, no participar de juegos de azar y no tomar estimulantes, embriagantes, de ninguna índole, y cantar los santos nombres del Señor. Entonces ahí vamos buscando la purificación. Eso es lo que se requiere. Como Dios es totalmente puro, para llegar a Él hay que volverse puro también. Hay que purificar su vida, su existencia, en los pensamientos y en las acciones y en las palabras, en todo. Pero es un proceso gradual, no va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso lento pero seguro, funciona. Si uno lo sigue correctamente, ¿no? Va a llegar un día a esa meta. Así que con paciencia, entusiasmo y confianza de que sí se puede, uno se esfuerza y puede, con la ayuda de Krishna, el maestro espiritual, llegar a la meta suprema de la vida, que es despertar nuestro amor puro por Dios. Y cuando ese amor se despierta en el corazón, ya tiene asegurado su liberación del mundo material. Muchas gracias, Maharaj. En el chat también está una pregunta de Chiri Romero. Dice, mis reverencias, ¿puede usted explicar un poco más sobre liberaciones y el Brahmayoti? Muy bien. Hay tres aspectos de Dios. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti Shabdyate. El primer aspecto, el Brahmayoti, se refiere a la luz divina que emana del cuerpo de Krishna. Y en esa luz divina flotan todos los planetas espirituales Vaikunta, ¿no? Y el planeta Goloka Vrindavan.
una sección del cielo espiritual, hay como una nube y el Brahman, Brahmayoti, se transforma allí en la energía material, ¿no? Se dice que la energía material es una transformación del Brahman impersonal, ¿no? A fin de cuentas, todo es Brahman, todo es espiritual, ¿no? Brahman quiere decir espíritu y Krishna es Param Brahman, el espíritu supremo. Entonces, ese aspecto parcial de Dios, conocido como Brahma Yoti, ¿ah? Es la refulgencia espiritual que emana del cuerpo de Krishna, ¿no? Es un aspecto de la verdad. Los devotos no quieren fundirse en esa luz y liberarse de esa manera, lo consideran un tipo de suicidio espiritual, porque quieren mantener su individualidad para en la eternidad amar y servir a Dios personalmente, como sirvientes, como amigos, como parientes o incluso como amantes, que existen esas relaciones eternas en el reino de Dios. Bueno, espero que eso responda a su pregunta. Y Muchas si gracias. no, puede preguntar más. Gracias, Maharaj. La pregunta Ok. anterior la hizo Carolina Orlandi y respondió, muchas gracias, maestro, comenzaré mi práctica, puso. Y Qué ahora, bueno, la felicito. Me alegro saberlo. y ahora está levantando la mano Camilo. Muy bien. Hola, soy yo. Preguntar otra vez. Mire, mi pregunta ahora tiene que ver con el hecho de la... Disculpa, Camilo, Entonces, pero disculpa, Camilo, se escucha muy despacito. Si quieres, puedes acercarte. Ahí sí. A ver, habla. ¿Aló? Te escuchamos como muy lejos. Si quieres, puedes escribirlo en el chat y yo lo leo. ¿Te parece? Está levantando la mano también Doris. muy bien. Adelante, Hare Dori. Krishna. Sí, Hare Hare Krishna. Krishna, Maharaj. Adiós. Gracias por esta clase, este tiempo que es realmente muy, muy importante para todos, ¿no? Por eso estamos aquí, porque deseamos mejorar nuestra vida, tanto material como espiritual, como usted bien decía. Si bien somos personas que estamos condicionadas con todos estos problemas que realmente hay que tener mucho valor para poder vivir, yo creo, en este mundo material. ¿Y qué decir de vivir sin Dios, de vivir sin Krishna? Yo no me imagino así vivir. Yo creo que ya esa es una muerte en vida. Y decir que, bueno, esta forma de vida, para mí, una vida espiritual, es una aventura, ¿no? Una aventura también que hay que armarse de un valor, pero es un valor más pacífico, un valor amoroso, un valor no de pelea, no de guerra. Yo lo siento así, porque cada vez voy sintiendo esa paz al leer y al escuchar estas enseñanzas. Y ahora aquí en el resumen del Bhagavad Gita, en el capítulo 2, veo que Arjuna está dialogando con el Señor Krishna, o el Señor Krishna está hablando con Arjuna. Y yo veo aquí que se puede decir que es un nacimiento espiritual y al mismo tiempo una muerte material que puedo observar en la entrega de Arjuna hacia el Señor, ¿no? Esa entrega que tanto anhelamos y aspiramos a entregarnos, a servir al Señor, a ser sus sirvientes. Y en este caso Arjuna lo logra eso. Por eso él es el primer discípulo, creo que me han dicho, es el primer discípulo porque se entrega a Krishna y acepta todas sus enseñanzas, ese conocimiento que nos va en nuestra mente guiar a tener una mente con conocimiento espiritual, una mente ya íntegra, porque ya aquí Arjuna es íntegro y se puede entregar al Señor después de haber escuchado todo lo que el Señor le ha dicho.
Eso es importante. Nosotros no creo que en esta vida logremos escuchar todo, pero tenemos ese beneficio, ¿no? Es decir, que escuchamos una sola instrucción del maestro espiritual. Yo creo que ya eso nos puede guiar y llevar a esta muerte que sí es segura, porque Krishna mismo dice que la muerte es lo único seguro en esta vida material. Y yo he estudiado mucho el tema de la muerte y para alcanzar una muerte gloriosa, qué importante es estar en este estado de conciencia espiritual, este estado de paz y que todos los devotos estén también orando y cantando para uno y el maestro espiritual, por supuesto, también que a uno ya en ese momento yo creo que lo va a llevar también al reino espiritual. ¿De qué manera se puede entender entonces para cada uno de nosotros esta realización de un nacimiento espiritual y una muerte material? Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Todos nacemos de padres y madres y padres. Todos los que tenemos un cuerpo material tenemos padres. No solo los humanos, las bestias, los pájaros, los insectos, todos tienen padre y madre. Pero cuando uno se acerca a un maestro espiritual, y Rupa Goswami recomienda que si uno de verdad quiere practicar vida espiritual, servicio devocional, tiene que hacer tres cosas. Tiene que refugiarse en un maestro espiritual, ser iniciado por él y seguir sus instrucciones. Esas tres cosas son esenciales para todo practicante serio del servicio devocional, del Bhakti Yoga. Entonces, cuando uno es iniciado por el maestro espiritual, es como un nacimiento espiritual, ¿no? Y uno va muriendo poco a poco, hacia los apegos materiales. No va a ocurrir de la noche a la mañana. Va a ocurrir gradualmente en la medida que uno va practicando y va progresando. Pero ya su nacimiento espiritual comenzó, ¿no? Entonces, muy, muy importante dar ese paso. Si uno quiere de verdad avanzar en la vida espiritual, tiene que hacer esas tres cosas esenciales que recomienda Srila Rupa Goswami. Y así va, como dijo el filósofo Hegel, morir para vivir. Vivir para Krishna y morir para la ignorancia del mundo material. Hare Krishna. Qué linda respuesta, Maharaj. Muchas gracias. Hare Krishna. Induleka tenía su mano levantada también. Muy bien. Hare Krishna, Maharaj. Hare Hare Krishna a Krishna. todos. Buenas tardes. Reverencias. Sí, yo tenía una pregunta. Es que después de esta parte del capítulo donde Krishna le explica, le habla de las dualidades, ¿verdad? De trascender las dualidades, cuando Arjuna pregunta cómo se comporta una persona que se está situada en la trascendencia, y Krishna Sí, empieza a hablar de varias cualidades de una persona avanzada, ¿verdad? Y sí, después al final hay como dos cosas que quería preguntarle. Una, por ejemplo, es con respecto a la pregunta que pareció a lo que le hicieron de las liberaciones, porque al final habla del estado de Brahma Nirvana. Y, sí. y como que no sé muy bien, o sea, entiendo que ese estado es como cuando uno logra trascender las dualidades de este mundo, ¿verdad? Pero se me confunde como que nosotros como devotos Bhakti Yogis no estamos muy familiarizados con ese concepto de Brahma Nirvana. No sé si para nosotros es necesario aspirar a ese estado o es como parte, yo por deducción saco que es como parte, viene por añadidura en la práctica devocional, ¿verdad? Y ahí la otra pregunta que tenía era que eh, después cuando Arjuna le vuelve, o sea, cuando Arjuna está confundido, así como como que quedó más confundido con lo que Krishna le dijo. Y ahí en el significado, creo que cuando empieza recién el capítulo 3, Prabhupada habla de que en el capítulo 2 se habló de Sankhya Yoga, ¿verdad? Que es como hablar de que no somos la diferencia entre el alma y el cuerpo y todo eso, que es como el estudio analítico del ser, y también de Karma Yoga o Buddhi Yoga. Y dice que esos dos yogas son interdependientes, como la filosofía y la religión, que ambos tienen que estar, pero después más adelante en el mismo significado dice que de los dos el más elevado es Buddhi Yoga o Karma Yoga. Entonces a mí como que esa parte me confunde porque por un lado es como que
no pueden separarse el karma yoga y el Sankhya yoga, ¿verdad? O la filosofía y la religión no pueden separarse. Pero por otro, después dice que sí hay uno más elevado que el otro. Entonces no serían interdependientes. Esa es como mi duda. Muy buena pregunta. Se ve que estás leyendo el Bhagavad Gita, la felicito. Muy bien. Entonces, el término Brahma Nirvana se refiere a la absorción completa en la vida espiritual. Y para nosotros, en la conciencia de Krishna, quiere decir que uno se absorbe en pensar en Krishna, ¿no? En cantar, escuchar, recordar acerca de Krishna. Para nosotros ese es el Brahma Nirvana que deseamos alcanzar, la absorción total, ¿no? Porque otras escuelas, otras doctrinas, cuando hablan del Nirvana, lo toman como algo impersonal, ¿no? De estar en un estado así, de una energía impersonal, que uno se conecta con ella y uno entiende que no es el cuerpo. O sea, no es suficiente solamente no saber, o saber que no somos el cuerpo, somos alma. Además de experimentarlo, hay que saber también qué función tiene el alma en la vida eterna, qué actividades realiza. Los filósofos impersonalistas piensan que no hay actividad en la eternidad, que es simplemente un estado de estar nada más, de ser, ¿no? Pero en la conciencia de Krishna sabemos que el alma es activa, eternamente es activa. Y su función eterna es ser activa en el servicio amoroso a Krishna. Entonces ese para nosotros es el Brahma Nirvana. Y en relación a tu segunda pregunta, el Sankhya Yoga culmina, como lo explicó Kapila Deva, el hijo de Devahuti, culmina en el Bhakti Yoga, ¿no? O sea, al analizar los elementos materiales y entender que somos diferentes de la energía material, que somos seres espirituales, entonces el siguiente paso es saber quién es el Supremo y cuál es mi deber hacia él. Una vez que uno entiende eso y lo pone en práctica a través del Bhakti Yoga, el servicio devocional, o Buddhi Yoga, ¿ah? Karma Yoga quiere decir que entendí que debo ofrecer el resultado de todas mis actividades para el placer de Krishna, de Dios, ¿no? Y el Bhakti Yoga cuando se realiza lo mismo, pero hay devoción, hay amor en ello. Pues una vez que uno llega a ese estado, ¿no? De devoción por Dios, el otro estado anterior del Sankhya Yoga disminuye su importancia y el otro aumenta su relevancia. Entonces, de esa manera, comparativamente hablando, el Bhakti Yoga o el Buddhi o Karma Yoga es superior al Sankhya Yoga, porque la meta del Sankhya es culminar en el servicio devocional. Espero que eso haya respondido a su pregunta. Hare Krishna. Sí, muchas gracias. Entonces, en el inicio como practicantes, tenemos que ir a la par con el estudio más intelectual y también la práctica más cotidiana, ¿verdad? Sí. Pero una vez que llegas a la meta, ya no necesitas de lo anterior. Ajá. ¿Me explico? Ya no tienes que seguir estudiando Sankhya una vez que llegas al Bhakti Yoga. Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Maharaj, ahora Camilo, que era el que no le escuchábamos, escribió su pregunta y Muy puso bien. así: si consideramos que las almas enemigas de Arjuna también son eternas, ¿significa que la oscuridad también es de alguna manera eterna? Mi experiencia me reafirma que cada experiencia que puede ser a primera vista dolorosa, puede ser también una oportunidad de nuevas formas de iluminación. También lo hablo en relación a la psicología, las crisis nerviosas. He escuchado por ahí que son periodos de renacimientos creativos. Entonces, en fin, de Krishna, además de ser un guía, ¿no será primordialmente el
sustento eterno, el principio de la fe, lo que nos permite gradualmente crear una fuerza individual originada desde la aceptación, la compasión y el agradecimiento por esta reencarnación? Buena pregunta, muy analítica, muy filosófica. Gracias por hacerla, Camilo. Bueno, en realidad, todos los problemas emocionales, psicológicos que las almas tenemos en este mundo material se deben básicamente a que hemos olvidado a Dios, o hemos olvidado nuestra posición de subordinación a Dios, ¿no? Entonces esa rebeldía del alma la lleva a estar en ignorancia, y solo por ignorancia cometemos actividades dañinas, tanto para nosotros mismos, igual como para los demás. Entonces el mundo material es eterno, la ignorancia es eterna también, pero el mundo material se crea, se mantiene un tiempo, se destruye y luego se vuelve a crear de nuevo. Y eso sigue así indefinidamente. Mientras hayan almas que quieren estar aquí, va a haber mundo material. Entonces la ignorancia se debe a la rebeldía de las almas, de querer aceptar que son subordinadas al Ser Supremo, a Krishna. Entonces todos sus problemas, la conciencia de Krishna trae la solución a todos los problemas. Y todo el problema es que estamos sufriendo enfermedades y muerte en el mundo material. Entonces Krishna nos da la solución permanente a ese problema al decirnos que piensa en mí, hazte devoto mío, ofréceme a mí tu homenaje, tu servicio, y así vendrás a mí sin falta. Y esa es la solución permanente a todos los problemas, habidos y por haber. Entonces, no nos quedamos en el camino a mitad pensando que esto o lo otro. Mucha gente se queda a mitad del camino pensando que la meta nada más es tener paz en tu mente o pedirle a Dios que me vaya bien en la vida material y espiritual. Pero la verdad es, la solución permanente es volver con Dios a la felicidad eterna. Esa es la propuesta que nos ofrece Krishna en el Bhagavad Gita. Hare Krishna. Muchas gracias, Maharaj. Maharaj, yo quisiera hacerle una pregunta. Este capítulo habla de que Dios, Krishna nos da el recuerdo y también nos da el olvido. Siempre me ha entrado la duda que por qué Krishna nos da el olvido, por qué nos olvidamos de Krishna. Me imagino, en esta vida vamos a alcanzar un avance porque ya estamos leyendo el Bhagavad Gita, estamos tratando de conocer, asociándonos con gente que nos pueda ayudar. Y ese avance, ¿por qué lo vamos a perder? Eh, Quisiera que usted a lo mejor lo pudiera explicar pensando en que, por ejemplo, Camilo, Carla están recién empezando y uno dice, ¿y por qué me tengo que olvidar de algo que es tan grato para mí, que me hace sentir feliz, que me va a hacer avanzar? Muchas gracias, Maharaj. Seguro que sí. Primero dígame qué escribió Camilo. Escribió algo que no me dio tiempo de leer. Gracias, maestro Hare Krishna. Ah, Hare Krishna. Gracias, Camilo. Bueno, en realidad, Krishna nos pone en el olvido porque queremos olvidarnos de Krishna, no porque Él quiere. Es un punto muy importante. Krishna quiere que todas las almas vuelvan con Él y que lo recuerden a Él y lo amen, lo sirvan y vuelvan con Él. Pero si alguien quiere olvidarse de Dios, entonces Krishna le complace el deseo. Lo pone en una situación que se olvide de Él, ¿no? Que no tenga gente que le recuerde a Dios, ¿no? Entonces Krishna satisface todos los deseos, ¿no? Entonces, pero si uno quiere de verdad recordar a Krishna, recordar a Dios, entonces lo pone en la compañía de los devotos para revivir ese recuerdo, ¿no? Y en la compañía de los devotos, de las escrituras, del maestro espiritual, uno revive sus recuerdos.
Y entonces no tiene por qué olvidarse de Krishna si no quiere. Uno olvida porque quiere olvidarse para querer creerse que el dueño, el disfrutador del mundo material. Es el enredo del alma, la quimera del alma, creer competir con Dios, ¿no? Pero si uno no quiere olvidar, no va a olvidar, no se preocupe. Quizás no te va a poner en el olvido si no quieres estar en el olvido. Muchísimas gracias, Maharaj. Al parecer ya no tenemos más preguntas y también estamos abusando de su tiempo. Son No, ningún abuso. Un placer para mí Muchas gracias. compartir con ustedes todo esto. Hare Krishna. Muchas gracias, Madhamita Ganga, y a todos ustedes por participar. Gracias, Maharaj. Vamos a seguir avanzando en el estudio del Bhagavad Gita y después, cuando ya hayamos avanzado un capítulo, lo vamos a volver a invitar para que usted lo vamos a estar esperando así como ahora con preguntas para que nos vaya aclarando nuestras dudas, Maharaj. No sabe cuánto le agradezco la amabilidad, su empatía con nosotros. Usted siempre está dispuesto, ves que yo lo hablo, usted me dice, sí, ya, listo, vamos. Así que se lo agradezco enormemente. Les pido a Muchas todos, si gracias. quieren, abran sus cámaras, sus micrófonos, para que le agradezcamos a Maharaj. Eso, muchas gracias. Y Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Gracias, Gurudev. Hare Krishna Maharaj. Muchas gracias. Jai Gurudev. Gracias. Hare Krishna. Muy bien, muy bien. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Hasta luego, gracias. Hare Krishna.